Sé que están esperando el video sobre el capítulo 11 de Apocalipsis, pero bueno, en este video hablaremos un poco sobre el capítulo 11, pero el libro de Daniel. Queremos cubrir con este video el tema que tocamos en el último capítulo del libro, que de paso, cuando nos sentamos a leerlo encontramos muchos errores, así que si ve que no está disponible es por eso. Y también es una de las razones por las cuales nos hemos tardado tanto en hacer nuevos videos, por estar trabajando en corregir el libro. Además de los errores gramaticales, descubrimos que cada vez que subíamos el libro a Amazon, se alteraba el orden de las palabras en hebreo. Pero finalmente descubrimos que eso no sucede si lo subimos en PDF. Ya hemos hecho eso y estamos esperando por una copia impresa para asegurarnos que el libro esté, en lo posible, libre de errores. Si usted compró el libro, contáctenos usando el email que aparece al final del libro, para hacerle llegar una copia corregida tan pronto estén listas. En realidad no solo lo corregimos, sino que le añadimos mucha información que habíamos pasado por alto, tratando de que el libro tuviera el menos número de páginas posible. Así que de un libro de más de 300 páginas, ahora ha venido a ser un libro de más de 400. Nuestra prisa por sacar el libro se debió, más que nada, por sacar la información del último capítulo. Pero ya que el libro tardará un poco más, hemos decidido hacer un video sobre ese tema. Porque es el tema de mayor actualidad en estos momentos, que estamos en medio de esta guerra entre los alarmados por el COVID-19 y los que se oponen a las vacunas para combatirlo. Pero como YouTube borra los videos sobre esos temas, es por eso que lo estamos subiendo en Facebook. En el capítulo 11 de Daniel, en los versos del 31 al 40, que son los versos que describen los 1260 años del dominio del anticristo, desde el punto de vista religioso, se presenta al pueblo de Dios que depende de él y a un anticristo que, aunque los versos del 21 al 30 es presentado luchando contra los gobiernos, en los versos del 31 al 40 es presentado como dependiendo de esos mismos gobiernos. La Biblia nos enseña en Romanos 13 a respetar las autoridades civiles, pero a la misma vez nos advierte en Daniel capítulo 11 y en muchos otros pasajes de la Biblia a poner nuestra confianza solamente en Dios y no en los hombres, y mucho menos no en las entidades que a la postre se van a volver en contra nuestra. Y esta pandemia del COVID-19 que el mundo ha estado experimentando es a la vez ejemplo y advertencia del peligro que corren quienes ponen su confianza en los gobiernos y sus instituciones. Estamos viviendo en tiempos proféticos y todo se va poniendo en orden para que los gobiernos coarten a los ciudadanos de su libertad de conciencia y repriman la disidencia. Lo que estamos viviendo con esta pandemia es un preámbulo a lo que ocurrirá. Así como la gente por temor al COVID-19 está dispuesta a renunciar a sus derechos, de igual manera condescenderá con la persecución del pueblo de Dios cuando se le acuse de ser los causantes de todas las calamidades, por no seguir el cristianismo conforme a lo que dicta la Iglesia Católica y la gran mayoría de las iglesias protestantes que irán agarritas de mano junto con su madre, la Iglesia Católica Romana. Como vamos a hablar sobre el COVID-19, quiero comenzar con decirles que yo no creo en teorías de conspiración, excepto en la del hombre de pecado, el hijo de perdición, que dominó por tiempos y medio tiempo, y que pronto volverá a levantarse. Y es que yo he adoptado un principio de vida que hace muy difícil que yo crea en teorías de conspiración. Y ese principio es: nunca subestimes la insensatez humana. Ese principio, en primer lugar, me lleva a la autocrítica, pues al fin y al cabo soy un ser humano. Pero además de eso, me impide creer en teorías de conspiración, y les explico por qué. Las teorías de conspiración surgen de las irregularidades que la gente de algún modo logra percibir en las instituciones que los gobiernan. Esa gente piensa que el gobierno es este grupo de mentes brillantes y que si algo se ve mal, debe ser porque hay algún plan maquiavélico oculto que deben estar ejecutando. Y ahí comienzan ellos a imaginarse y a tratar de descubrir cuál será ese plan oculto que ellos piensan que tiene el gobierno. Y de ahí es que surgen las teorías de conspiración. Que si esta pandemia fue creada por los gobiernos del mundo para reducir la población de envejecientes, los cuales están a punto de hacer colapsar los fondos de retiro en todos los países, porque la gente ahora vive mucho más de lo que era la expectativa de vida cuando se creó el Seguro Social. O que esta pandemia fue creada para que las farmacéuticas hicieran billones con las vacunas, o que las vacunas son para ponernos un microchip. Todas esas teorías de conspiración surgen porque se piensa que quienes nos gobiernan
son unos genios que difícilmente se equivocan, y por lo tanto, cuando se equivocan, deben estar haciéndolo a propósito. Y las teorías de conspiración no son sino un intento por adivinar cuál es ese propósito. Por mi parte, debido al principio de vida que he adoptado, veo los mismos errores e irregularidades que suceden, y lo que pienso es, estos necios que nos gobiernan vuelven a hacer otras sus necedades. Y como siempre, no admitirán sus errores y buscarán a quién o a qué echarle la culpa. Así es como yo veo todo este asunto de la pandemia. De modo que tenga por seguro que este video no es sobre alguna teoría de conspiración. Es simplemente para señalar la necedad y la manera insensata como se ha manejado esta pandemia, y llevarlos a la forma correcta de hacerlo. Otra cosa que hay que señalar antes de continuar, y para ayudarles a salir de cualquier lavado mental en que se puedan encontrar, es el hecho de lo polarizado que se ha vuelto todo en este mundo, incluyendo este tema. La pandemia comenzó bajo la presidencia de los Estados Unidos de un individuo polarizante que solo piensa en acumular riqueza, y que por lo tanto se mantuvo en negación total de esta pandemia que amenazaba la economía, y se fueron creando bandos: los que no creen que exista realmente una pandemia, y los que sí creen que hay una pandemia de un virus nuevo desconocido para el cual no existe cura. Los que se niegan a usar mascarilla en lugares públicos, y los que por temor están dispuestos a renunciar a sus derechos, a la libertad, a la privacidad, a lo que sea. Los antivacunas, que dicen que contiene un chip que Bill Gates nos quiere poner, o que es la marca de la bestia, y los que en su paranoia desean que el gobierno coja a todos esos que se oponen a la vacuna y los vacune a la fuerza. Yo espero con este video que se contagien un poco, no del COVID-19, sino del principio de nunca subestimar la insensatez humana. Y que primero reconozcan que como seres humanos al fin, estamos todos propensos a la insensatez. Y que por lo tanto, debemos comenzar por autocriticarnos e identificar en cuál de estos bandos que acabamos de mencionar, si alguno, nos encontramos. Y que podamos darnos cuenta de que no tenemos que escoger entre ninguna de esas ideas que acabamos de mencionar, pues en realidad todas están erradas. Hay una manera de vencer la insensatez humana, y es por medio de aquel que da sabiduría a todo aquel que se la pide. En el momento que estamos grabando esto, casi 4 millones de personas en el mundo han muerto a causa de la pandemia, mientras que el tratamiento establecido consiste en administrar fármacos que solo alivian los síntomas, pero no atacan la causa, y esperar a ver si el paciente tiene la suerte de sobrevivir. Se nos habla mucho de ciencia, de que debemos confiar en la ciencia, pero al final, esos que reclaman la ciencia como su apoyo, en realidad lo que hicieron es dejar a los pacientes a su suerte. Ninguna de las organizaciones nacionales o internacionales ha identificado tratamiento alguno contra el COVID-19. Y si no fuera por las vacunas, que han logrado frenar la cantidad de muertos, la situación estaría aún peor. Cuando en diciembre del 2019, según se cree, se identificaron los primeros casos de lo que finalmente se conoció como el SARS-2, causado por el COVID-19, se creó el paradigma de que era algo nuevo, desconocido, para lo cual no existe cura. Y la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control de Enfermedades y las demás organizaciones similares del resto de los países del mundo se pusieron las gringolas de ese paradigma. No sé si usted logra entender entre líneas lo que significa que los expertos digan que esto es algo nuevo, desconocido, para lo cual no existe cura. Básicamente lo que esas palabras significan es: no sabemos nada, así que vamos a improvisar. Y eso es precisamente lo que han estado haciendo. Como todo el mundo, al principio del 2020 yo estaba pendiente de las noticias, para empaparme de la mayor información al respecto. Y queriendo empaparme, terminé inundado hasta el hastío de tantos expertos repitiendo exactamente lo mismo. Un epidemiólogo es un experto en su campo: cómo analizar data, hacer predicciones y cómo prevenir los contagios. Pero un epidemiólogo no puede recetar. Un biólogo molecular tampoco puede recetar. Y así puedo seguir mencionando expertos que podrán ser unas eminencias en su campo, pero en su campo no es donde se halla la respuesta. Solo un doctor en medicina puede recetar. Y si la gran mayoría de los mismos médicos, que sí están facultados para recetar, no han sabido cómo tratar a pacientes con COVID-19, ¿qué podemos esperar de aquellos científicos cuyo campo de estudio no incluye estudios en farmacología?
y otros campos necesarios para identificar un tratamiento. Todos los científicos que nos hablan en la prensa, la radio y la televisión pueden ser expertos en su campo, pero en lo que se refiere a tratar a pacientes con COVID-19, lo único que pueden hacer y han hecho es adoptar el paradigma establecido y promoverlo. Aquí en Puerto Rico los epidemiólogos han hecho una tremenda labor, y si el gobierno les hubiera hecho caso plenamente desde el principio, los contagios se hubieran reducido al mínimo, porque ese es su campo de expertise, prevenir los contagios. Pero si los gobiernos hubieran comprendido que el SARS causado por el COVID-19 es en realidad una infección perfectamente tratable, y conocieran cuáles son esos tratamientos y trataran a la gente correctamente, no haría falta preocuparnos por cuánta gente se contagia o se deja de contagiar, porque tratado correctamente el COVID-19 no es sino un catarro más. Durante los primeros meses del 2020, mientras, como les dije, buscaba aprender lo más posible sobre el tema, escuchaba una y otra vez a los diferentes expertos repitiendo el mismo disco rayado. Esto es algo nuevo, todos los días estamos aprendiendo algo, todos los días aprendemos algo nuevo, pero nadie decía qué era eso nuevo que estaban aprendiendo. La verdad es que no estaban aprendiendo nada. Todos se habían puesto las gringolas del paradigma adoptado y era y aún es imposible que aprendan algo nuevo. ¿Usted ha escuchado eso de que el que se cree que sabe jamás aprenderá algo nuevo? Pues ese es precisamente el caso. Ellos ya saben que el COVID-19 es algo nuevo, desconocido, para lo cual no existe cura. Por lo tanto, jamás aprenderán que el COVID sí tiene cura. Y que es igual que otras enfermedades previas, ya conocidas, que son perfectamente tratables. Y por las cuales nadie debería morir si las contrae. ¿Por qué entonces hay casi 4 millones de muertos? Porque simplemente los han dejado morir. Ese es el punto. El COVID-19 es un virus perfectamente tratable por el cual nadie, sin importar su edad o qué enfermedad crónica padezca, debiera morir. Los casi 4 millones de muertos no son por causa de lo mortal que es el COVID-19, sino por causa de los tratamientos incorrectos. Vamos entonces a los datos, porque el hecho de que el COVID-19 esté siendo tratado incorrectamente no se debe a algo que los científicos no hayan descubierto aún, sino que la información necesaria para saber cuál es el tratamiento correcto se sabe desde que se realizaron las primeras autopsias de pacientes muertos por coronavirus en Wuhan, China. Cuando para febrero y marzo del año 2020 se multiplicaban los muertos en Italia, los noticieros hablaban de la cantidad de muertos, de cómo los médicos tenían que decidir a quién conectaban a un respirador y a quién dejaban morir, porque esas son las noticias que impactan, las sensacionales, las que la gente quiere ver. Pero nada se dijo jamás respecto a los resultados de las autopsias. Después de casi 2 años de noticias en radio, prensa y televisión, ¿ha usted visto alguna vez algún reportaje, algún artículo sobre los resultados de las autopsias de pacientes de COVID-19? Esa era la información más importante, la cual ha estado ahí desde cuando los muertos no llegaban ni a 1000, pero que la mayoría de los expertos no supo analizar. La información que estoy por compartir con ustedes no es ningún secreto. Usted puede ir a Google y buscar resultados de autopsias de pacientes muertos por COVID y le aparecerán publicaciones de las mismas. Este primer ejemplo fue una publicación de la revista científica Forense de Honduras, quienes tomaron la información de la Universidad de Málaga, España, el 20 de mayo del 2020. El informe original de la Universidad de Málaga recoge información de unas 83 autopsias. Comencemos por los hallazgos macroscópicos, o sea, lo que se ven a simple vista. En general, el examen macroscópico de los pulmones evidenció aumento de peso en ambos órganos debido a edemas y congestión. Edema no es otra cosa que el término científico para hinchazón o inflamación. Y en cuanto a la congestión, sin duda se refiere a congestión por mocos y fluidos. En el resto de los órganos los hallazgos varían desde insignificantes hasta congestión y necrosis, frecuentes en vaso y riñón. Necrosis es la muerte del órgano. Pasemos pues a los hallazgos microscópicos. El hallazgo principal en el pulmón es un engrosamiento intersticial leve e irregular en alveolos distales producidos por edemas. La palabra intersticial se refiere a tejidos que han estado inflamados
por tanto tiempo que resultan dañados. Y cuando dice alvéolos distales se refiere a los alvéolos más lejanos. El segundo hallazgo es hiperplasia focal de neumocitos. Los neumocitos son las células de los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio de oxígeno en los pulmones. Es a donde la sangre lleva el dióxido de carbono para ser exhalado fuera del cuerpo y recoge el oxígeno para transportarlo a todo el cuerpo. Y hiperplasia de los neumocitos quiere decir que hay más neumocitos de lo normal, de manera que quedan apiñados. Y membranas hialinas dispersas. La membrana hialina es producto de la deficiencia de ciertas sustancias que producen los pulmones y que evitan que estos colapsen. La membrana hialina es común en los pulmones de niños prematuros, pero no se supone que ocurra ni en niños ni en adultos con pulmones ya desarrollados. En el caso de los niños prematuros, el único tratamiento es proveerle oxígeno con presión positiva hasta que los pulmones se desarrollen, y en el peor de los casos, entubar al niño y conectarle a un respirador artificial. Cualquier parecido entre esto y lo que se hace con los pacientes de COVID no es pura coincidencia. Características histológicas de DAD. DAD es la abreviación para daño alveolar difuso, o sea, que está difundido, que no se concentra en un punto específico, sino que está esparcido por todos lados. Y características histológicas lo que significa es que son características observadas a través de un microscopio. No es infrecuente observar tromboembolismo microvascular y congestión capilar. Trombos es el término científico para coágulos. Y microvascular se refiere a los vasos sanguíneos de menos de 1 milímetro de diámetro. La frecuente existencia de trombos plaquetarios en vasos arteriales. Aquí se está hablando más específicamente de coágulos formados por el amontonamiento de plaquetas. En el resto de órganos, los hallazgos microscópicos pueden variar desde ningún signo hasta degeneración y necrosis. Veamos ahora qué dice este artículo de la Redacción Médica de abril de 2020, que habla de las primeras 38 autopsias realizadas en Italia. Coronavirus, conclusiones de las primeras autopsias en muertos con COVID-19. Italia ha realizado 38 autopsias a pacientes de COVID-19 y los resultados publicados se centran en los pulmones. Las conclusiones de las primeras autopsias de personas fallecidas por COVID-19 que se han realizado en el Hospital Policlínico de Milán, Italia, están dirigidas a los pulmones, según las evidencias facilitadas como avances por el cardiólogo Miguel Ángel García Fernández, y que publicó Redacción Médica. Este jueves, la revista British Medical Journal recoge una publicación donde se amplía la información centrada en el daño pulmonar sobre estas primeras autopsias. En la investigación publicada en el British Medical Journal, los expertos del estudio han manifestado que se encontraron las características de las fases exudativas y proliferativas de la enfermedad alveolar difusa, o DAD. Esas características de la enfermedad alveolar difusa son congestión capilar. La congestión capilar por lo general acompaña a los edemas, pues la inflamación dificulta el flujo sanguíneo en los capilares. Necrosis de neumocitos, o sea, neumocitos muertos. Membrana hialina, edema intersticial, hiperplasia de neumocitos y atipia reactiva. Atipia reactiva se refiere a las células deformes y agrandadas, que es un resultado natural de la inflamación. En otras palabras, se refiere a las células en los tejidos inflamados. Y trombos de fibrina plaquetaria. Todos estos son los mismos hallazgos del primer informe que vimos de la Revista de Ciencias Forenses de Honduras. El principal hallazgo relevante, según la publicación, es la presencia de trombos de fibrina plaquetaria en pequeños vasos arteriales. Esto que ellos llaman el principal hallazgo relevante es relevante porque ellos quieren que sea relevante. Y la razón la veremos a continuación. Esta importante observación se ajusta al contexto clínico de la coagulopatía que domina en estos pacientes y que es uno de los principales objetivos de la terapia. ¿De cuál terapia? ¿Recuerda lo que significa que los expertos digan que esto es algo nuevo, desconocido, para lo cual no existe cura?
significa que van a improvisar. Y de eso es de lo que se trata esta terapia que aquí se menciona. Como las autopsias mostraban congestión capilar y coagulación, se les ocurrió dar anticoagulantes a los pacientes. No hay que ser un genio para saber que ese tratamiento no rendiría otro fruto que no fuera el constatar su inutilidad. Es absurdo querer curar una enfermedad tratando los síntomas, en lugar de tratar lo que los causa. Si la congestión capilar es un resultado común de la inflamación, el problema es la inflamación. Si quiere leer el resto del artículo, se lo mostramos aquí rapidito y usted puede pausar el video y continuar leyendo. El siguiente artículo fue publicado por la Sociedad Española de Cardiología en mayo del 2020 y es también sobre las primeras 38 autopsias realizadas en Italia. Dice, macroscópicamente, o sea, a simple vista, los pulmones aparecían como órganos llamativamente edematosos y congestivos y con afectación irregular. Edematosos, como ya dijimos, quiere decir inflamados, y congestivos, que están congestionados. Nuevamente se presenta la inflamación como una de las características principales que se ven a simple vista. En el estudio histológico quiere decir de la anatomía microscópica, es solo una manera rebuscada de decir que miraron por un microscopio un pedazo de la anatomía de alguien. En el estudio histológico se apreciaron alteraciones correspondientes a las fases exudativa e intermedia del daño alveolar difuso, el DAD, con afectación parcheada bilateral. Las alteraciones correspondientes a la fase exudativa de la enfermedad estaban presentes en todos los pacientes, con congestión capilar, edema intersticial, conductos alveolar dilatados, membranas hialinas compuestas por fibrina o proteínas séricas y pérdida de neumocitos. En aproximadamente la mitad de los pacientes se apreció hiperplasia y atipia de los neumocitos de tipo 2, proliferación de miofibroblastos, tejido de granulación alveolar y fibrosis obliterante. Existía un componente inflamatorio con escasa cantidad de linfocitos CD45+, en el intersticio y gran cantidad de macrófagos CD68+, en la luz alveolar. Un hallazgo peculiar que se encontró en 33 de los 38 casos fue la presencia de trombos ricos en plaquetas en los vasos arteriales de pequeño tamaño. También existía un aumento en la capacidad de megacariocitos CD61+, en los capilares pulmonares. El estudio con microscopio electrónico mostró la presencia de partículas virales con la morfología típica del coronavirus en el citoplasma de los neumocitos. Aparte del detalle de los diferentes tipos de células blancas encontradas, son los mismos hallazgos señalados en las dos publicaciones anteriores. Si quiere leer el resto del artículo, páuselo mientras los mostramos. Este otro artículo es de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey en Cuba, publicado el 12 de febrero del 2020, que dice que usó los únicos 4 informes de autopsias publicados que aparecían en la internet para entonces. Dice, todas las autopsias han coincidido en el principal hallazgo, daño alveolar difuso o DAD, con formación de membrana hialina, lo cual se correlaciona con las manifestaciones clínicas del síndrome de dificultad respiratoria aguda o SARS. Conclusiones. El COVID-19 produce principalmente daño alveolar, el cual consiste en edema pulmonar con formación de membrana hialina que se expresa clínicamente como un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Nuevamente aparece el edema pulmonar, que no es otra cosa que inflamación de los pulmones. En un artículo más reciente de la redacción médica, publicado el 10 de enero del 2021, que lo añadimos solo para dejar de enfocarnos en los pulmones y ver qué pasa en el resto de los órganos. Dice, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han detectado a través de autopsias a pacientes que fallecieron poco después de enfermar de COVID-19 signos distintivos de daño en el cerebro causado por el adelgazamiento y la filtración del virus en los vasos sanguíneos. No obstante, estos profesionales no detectaron signos de SARS-CoV-2 en muestras de tejido.
lo que puede sugerir que el daño no está causado por un ataque viral directo a este órgano. Los resultados de este estudio se han publicado como correspondencia en el New England Journal of Medicine. Hemos hallado que el cerebro de pacientes contagiados de coronavirus puede ser susceptible al daño microvascular de sus vasos sanguíneos, y los resultados sugieren que esto puede estar causado por la respuesta inflamatoria del cuerpo al virus. Ha expresado a través de un comunicado Avindra Nath, director clínico del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, y autor principal del estudio. En fin, las autopsias mostraron que había una severa inflamación de los tejidos, no solo en los órganos respiratorios, sino en el cerebro. Actualmente sabemos que la inflamación puede ser generalizada, no solo en los pulmones y el cerebro, sino en todo el cuerpo. Descubrieron trombos en los capilares y comenzaron a dar anticoagulantes a los pacientes. Sin embargo, lo primero que vieron, sin necesidad de usar un microscopio, fue inflamación. Y a nadie, absolutamente nadie, dentro de las principales agencias de salud del mundo, se le ocurrió, ni se le ha ocurrido, dar antiinflamatorios a los pacientes. Buscaron contrarrestar los efectos microscópicos. Sin embargo, lo más obvio, lo que se veía a simple vista, lo pasaron por alto. Dieron anticoagulantes y no dieron antiinflamatorios cuando los trombos y la congestión capilar son resultado de la inflamación. ¿Y quiénes son las personas responsables que informan al pueblo? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿Quiénes son los que ocupan las secretarías y los ministerios de salud en los diferentes países del mundo y toman las decisiones de cuál va a ser el protocolo a seguir? Bueno, uno esperaría que fuera la gente más capaz que se pudiera encontrar. Pero en realidad no es así. Salvo por muy escasas excepciones, esos secretarios o ministros de salud son designados no por sus méritos profesionales, sino por su lealtad al partido en el poder. De modo que la situación que hemos estado viviendo desde principios del 2020 no es resultado de mala suerte, ni de alguna conspiración, ni mucho menos de una plaga enviada por Dios, sino que es el resultado de líderes en el campo de la salud siguiendo ciegamente un paradigma equivocado. Es cierto que estamos lidiando con algo nuevo, pero eso no significa que tenemos que desechar todo y comenzar desde cero. Puede ser nuevo, pero ya hemos lidiado con éxito contra cosas semejantes, como por ejemplo el H1N1 y las diferentes vacunas que ya se distribuyen en todo el mundo son evidencia de eso, como veremos a continuación. Como dijimos al principio, todas las irregularidades que se han dejado ver durante el transcurso de esta pandemia han dado origen a innumerables teorías de conspiración. Y las vacunas contra el COVID-19, producidas hace menos de un año, algo nunca antes visto, han dado origen a muchas de esas teorías de conspiración. Quienes procuran que la gente no tema vacunarse dicen que la tecnología ha avanzado tanto que ya podemos crear vacunas para enfermedades nuevas en tiempos récord. Pero esa aseveración no es del todo cierta, porque estas vacunas y las nuevas tecnologías usadas en su elaboración no fueron creadas desde cero en el 2020, sino que ya se venía trabajando con esta tecnología desde hace más de una década. Para aquel entonces, una nueva enfermedad cuyos primeros casos identificados se remontan al 2003, amenazaba con convertirse en pandemia. Estoy hablando del SARS. Luego, entre el 2009 y 2010, ocurrió la pandemia del H1N1. Fue para lidiar con estas enfermedades que alrededor del año 2009 se comenzó a experimentar con las nuevas tecnologías usadas en las vacunas contra el COVID-19. Pero el SARS no se convirtió en pandemia y el H1N1 desapareció antes de que se crearan esas vacunas y los trabajos fueron abandonados. Pero una vez apareció el SARS-2, que es causado por el COVID-19, se desempolvaron esos experimentos y el resultado son las vacunas contra el COVID-19 que ahora existen. Comenzamos este video hablando de que nuestra confianza no debería estar puesta en los gobiernos y sus instituciones, sino en Dios.
Y hemos hablado de cómo los gobiernos han fallado luchando contra esta pandemia. ¿Y qué con Dios? ¿Qué ha dicho Dios respecto al COVID-19? Bueno, cuando se escribió la Biblia no había COVID-19, pero sí habían otras enfermedades transmisibles. La más temible era la lepra. Y la Biblia nos dice que los contagiados con lepra debían seguir normas de distanciamiento social y andar esbozados, o sea, cubriendo su nariz y su boca. El resto de la población simplemente debía seguir sus vidas como de costumbre. Y de entrar en contacto con esta o algún otro tipo de inmundicia, así fuera por contacto con alguna superficie con la cual un enfermo había previamente estado en contacto, debían lavarse y apartarse por el resto del día. Son los contagiados los que pueden transmitir enfermedades virales, principalmente al toser o estornudar o al tocar objetos y superficies con sus manos después de haber cubierto su boca, al toser o estornudar, o después de haberse tocado la boca, la nariz o los ojos. Por otro lado, es poco probable que alguien se contagie con una enfermedad viral inhalándola del aire. Cuando una persona contagiada tose o estornuda, las partículas de saliva y mucosidad que son visibles a los humanos caen por su peso en cuestión de segundos. Y las partículas que no son visibles y que por su poco peso no caen inmediatamente atraídas por la gravedad, son empujadas contra las superficies por las corrientes de aire. Por más tenue e imperceptible que sean esas corrientes de aire, para las minúsculas gotas que nosotros no podemos ver a simple vista, esas corrientes de aire serán más que suficientes para empujarlas contra las superficies que las rodean. Para que usted pueda inhalar dichas partículas del aire, usted tiene que estar presente y lo suficientemente cerca de la persona contagiada en el momento en que la persona estornuda o tose. No es que sea imposible, pero es muy poco probable que usted se contagie inhalando el virus del aire. Lo que sí es probable es que todas las veces que usted se ha enfermado en su vida adulta, ni una sola de esas veces usted se haya contagiado por partículas inhaladas del aire. Especialmente si usted no ha criado, cuidado o trabajado con niños pequeños o con animales. Son las mascotas y los niños pequeños, aún sin normas de etiqueta de cubrir su tos y sus estornudos, quienes pueden hacer que otros atrapen un virus del aire. Pero si usted no ha criado, cuidado o trabajado con niños pequeños ni con animales, la principal forma de contagio es y siempre será por contacto. Cuando usted se rasca la nariz, se frota los ojos o se toca la boca después de haber tocado una superficie contaminada. La mejor forma de evitar una infección es lavándose las manos. El uso correcto de mascarilla puede ser más efectivo que lavarse las manos, pero no es el mejor, debido a cómo la mascarilla estorba una respiración adecuada. Por lo tanto, la mejor forma de evitar contraer un virus no es usar una mascarilla todo el tiempo, sino lavarse las manos en todo momento. La mascarilla puede ser más efectiva para protegernos del virus, pero va a reducir la cantidad de oxígeno y aumentar la cantidad de dióxido de carbono que inhalamos. Además del costo que conlleva el uso de mascarillas, pues las mismas deben ser cambiadas continuamente, o de lo contrario, no solo estaremos inhalando menos oxígeno y más dióxido de carbono, sino también el hongo que se reproduce en las mascarillas usadas por mucho tiempo. Pero no me malentienda, la mayoría de las veces no hay manera de distinguir a simple vista quién tiene y quién no tiene COVID-19. Por lo cual, si de mí dependiera la decisión y no supiera que el COVID-19 es perfectamente tratable, yo también hubiera exigido que todo el mundo llevara mascarillas en lugares públicos. El problema está cuando no se dice toda la verdad, y la gente no solo usa la mascarilla cuando está en lugares públicos, sino que se pasa todo el día con una mascarilla puesta, pensando que el COVID-19 está al acecho flotando en el aire por todas partes. O como si el COVID-19 emanara de la gente que nos rodea como si fuera radiación. Lo que provoca que millones de personas en el mundo vivan atemorizadas, encerradas en sus casas, llevando mascarilla todo el día, respirando una y otra vez el mismo dióxido de carbono que exhalan. Esto nos lleva a otra revelación que Dios ha dado a su pueblo por medio de la reforma pro salud. Esa reforma pro salud nos habla de los 8 remedios naturales, que aunque se les llama remedios naturales, en realidad han sido dados con el propósito de prevenir más bien que remediar. Entre esos 8 remedios naturales están el ejercicio, la luz solar, el aire puro
y la confianza en Dios. Sin embargo, con la mala educación que han dado los gobiernos, mucha gente no sale ni al balcón y se pasan con una mascarilla puesta aún dentro de sus propias casas. La noticia del momento es el surgimiento de nuevas variantes del COVID-19, que se supone son más contagiosas, mientras que las personas se hacen más susceptibles encerradas en sus casas respirando el mismo aire viciado dentro de sus mascarillas. La mala información ha contribuido a crear un círculo que probablemente jamás nos va a permitir salir de esta situación. Podemos darle a los gobiernos el beneficio de la duda, pero si las instrucciones que el gobierno nos da parecen contradecir lo que Dios ha revelado, debemos mirar dos veces. Puede ser que esos que esperamos sean responsables por nuestro bienestar estén más interesados en su propia preservación en los puestos que ostentan y en hacer lucir bien al gobierno que les paga sus sueldos. Y eso los hace propensos a no admitir sus errores e incluso a ocultar la verdad si ésta les perjudica. Además de que es mucho más fácil para esos funcionarios adoptar lo que diga la Organización Mundial de la Salud y que sea la Organización Mundial de la Salud la que cargue con la culpa antes que asumir ellos cualquier tipo de responsabilidad. Durante los primeros meses del 2020, en que miraba a los gobiernos por respuestas, me preocupaba mi familia. Me desnudaba en la entrada de la casa al llegar del trabajo, corría a bañarme, desinfectábamos la compra, nada de besos y abrazos, pero puedo decirles que ya para el verano del 2020, toda preocupación por esta pandemia había desaparecido, pues Dios en su infinita misericordia me permitió conocer lo que a continuación comparto con ustedes. Los virus no son organismos vivos. Los virus no consumen alimentos, no producen desechos, ni se reproducen, que son las tres características que distinguen a los organismos vivos. Los virus son simplemente un trozo de información genética envuelta en una membrana o algún otro tipo de proteínas. Cuando las células de nuestro cuerpo cumplen con su ciclo de vida, el material genético que contienen es dividido en porciones y esas porciones son cubiertas por membranas. Eso ocurre a diario en nuestro cuerpo y también ocurre en todos los organismos vivos. La ciencia aún no sabe el porqué de esto, pero así es. Nosotros continuamente producimos millares de esas bolitas microscópicas de información genética, que navegan por nuestro organismo y continuamente las vamos regando por todas partes. Y también lo hacen los animales. Continuamente entra en nuestro organismo material genético de la gente que nos rodea y aún de nuestras mascotas. Y no pasa nada. Es simplemente como si entre nosotros existiera una biblioteca de material genético del mundo que nos rodea, que es organizada y administrada por nuestros glóbulos blancos. Nuevamente, la ciencia no sabe el porqué de esto, pero así es. Pero de vez en cuando entramos en contacto con alguna bolita de información genética que nuestro organismo no está preparado para manejar. A eso es a lo que le llamamos un virus. La ciencia no sabe el porqué, pero el autor de la Biblia sí lo sabe. Por eso es que nos advierte en Levíticos 11 que hay ciertos animales inmundos de los cuales no debiéramos ni siquiera tocar sus cuerpos muertos. Cuando un virus, en este caso el COVID-19, logra entrar en nuestro organismo y es recibido por una célula, esa célula confundida con ese cuerpo extraño entiende que se le está pidiendo que los replique. Como les dije, los virus no se reproducen. Son nuestras mismas células las que confundidas crean copias. En el caso del COVID-19, como se trata de un virus de ARN, la célula solamente hará una copia. Nuestro organismo va a reconocer que ha sido invadido por un cuerpo extraño y los glóbulos blancos de nuestro sistema inmunológico se encargarán de llegar hasta donde esté el virus y neutralizarlo para que las células dejen de hacer copias del mismo. Pero lo que sucede con el COVID-19 es que nuestro cuerpo, en respuesta a la invasión, va a comenzar un proceso inflamatorio que puede causar la muerte, pues la inflamación no se detiene aunque los glóbulos blancos hayan neutralizado el virus. Ese proceso inflamatorio se manifiesta en dolor de cabeza, cansancio, rinitis, que es la inflamación de las fosas nasales, inflamación de la garganta o faringitis, congestión nasal, fiebre, dolor en las extremidades o en todo el cuerpo a causa de la inflamación, tos seca sin flema, inflamación de la laringe o laringitis,
inflamación del esófago, inflamación del tracto digestivo, con diarreas, náuseas y a veces vómitos, pérdida del olfato o el gusto a causa de la rinitis prolongada, inflamación de los bronquios o bronquitis, que producirá dificultad para respirar. Y ya cuando a usted le comienza a faltar el aire, vaya confesando sus pecados, porque lo próximo es que lo entuben y lo conecten a un respirador. A ver si tiene la suerte de sobrevivir. Como ya mencionamos, el proceso inflamatorio continuará aún después de que nuestros glóbulos blancos hayan neutralizado el virus. Y una vez la inflamación ha llegado a los pulmones, es muy probable que el paciente muera antes de que el proceso inflamatorio en su cuerpo se detenga por sí solo. Además de que sus pulmones inflamados serán un blanco fácil para que se multipliquen las bacterias y se complique la situación con una pulmonía, aumentando aún más la dificultad para respirar, dolor pulsante de los pulmones y tos con flema. En cambio, si los primeros 3 días de aparecer el primer síntoma, usted comienza a tratar la inflamación, esos primeros síntomas serán lo único que sentirá. El tratamiento para detener el proceso inflamatorio consiste en tomar antiinflamatorios. Están los NSAIDs, que son los antiinflamatorios que no son a base de esteroides, y están los antiinflamatorios a base de esteroides, como los que le dieron a Donald Trump en Walter Reed, que se recomiendan solo para pacientes alérgicos a los NSAIDs. Pues los esteroides tienden a reducir la cantidad de glóbulos blancos, además de otros efectos secundarios. De los antiinflamatorios que no son a base de esteroides y que pueden conseguirse sin receta médica, están el naproxen o Aleve y el ibuprofeno o Advil. Aquí nos concentramos en el ibuprofeno, por ser el antiinflamatorio más fácil de conseguir y el de menos efectos secundarios. Usted puede conseguir en cualquier farmacia o supermercado el ibuprofeno genérico por unos $5 el pot de 50 pastillas de 200 miligramos. Yo personalmente les recomendaría gastar un poco más y comprar Advil si usted vive fuera de los Estados Unidos, pues hay algunos ibuprofenos de mala calidad producidos en India y otros países. Pero solo piense, la economía paralizada, escuelas y universidades cerradas, millones de desempleados, casi 4 millones de muertos y muchos otros que sobrevivieron pero que sufrirán los efectos quizás por el resto de sus vidas, y todo eso se pudo haber evitado con solo $5 por persona. Yo soy muy fanático de los medicamentos. Mi remedio para los dolores de cabeza es beber agua y apagar la luz. Yo prefiero los remedios naturales, pero en este caso los remedios naturales son demasiado lentos. Así que si usted comienza a sentir algunos de los síntomas mencionados, comience inmediatamente con el tratamiento, que consiste en tomar 200 miligramos de ibuprofeno 3 veces al día, por 6 a 10 días. Si usted experimenta dolor de cabeza, que es usualmente el primer síntoma, no espere a ver si siguen apareciendo más síntomas, para entonces comenzar con el tratamiento. Puede ser que el dolor de cabeza no sea por COVID-19, pero es mejor comenzar a tomar ibuprofeno, aunque después resulte no ser COVID-19, que dejar los días pasar, porque suele suceder que el proceso inflamatorio abre el camino a una bacteria, y entonces, además de la inflamación, se complica con una pulmonía. Los adultos que experimentan síntomas severos pueden, en lugar de 200 miligramos, tomar 400 miligramos 3 veces al día por 6 a 10 días. Mientras más tiempo se permita que la inflamación continúe, más probable es que los efectos de esa inflamación la acompañen por el resto de su vida. Muchos temen a los efectos secundarios que pueda tener el ibuprofeno, pero puede estar usted seguro que mucho peores serán los efectos secundarios de permitir que la inflamación continúe. A no ser que usted sea alérgico al ibuprofeno, no dude en hacer el tratamiento. Si resulta que no consigue ibuprofeno, sino solamente de 800 miligramos, entonces parta la tableta por la mitad. Pero no tome más de 600 miligramos por dosis. En cuanto a cómo saber por cuánto tiempo extender el tratamiento, si por 6 o 10 días o aún más, usted continuará el tratamiento hasta 3 días después del último día en que experimentó algún malestar. Si usted comienza el tratamiento tan pronto comienzan los primeros síntomas, seguramente al tercer día ya se sentirá bien. Pero aunque se sienta bien, continúe con el tratamiento hasta completar 3 días más. Si comenzó el tratamiento ya avanzada la enfermedad, le tomará más tiempo recuperarse. Igualmente, continúe el tratamiento hasta 3 días después del último día en que experimentó algún malestar, aunque eso implique hacerlo por 10 o 12 días o aún más. Y si no está seguro de cuán severos son sus síntomas y si debe tomar dosis de 200 o de 400 miligramos,
pues váyase a la segura y tome dosis de 400 miligramos. Y independientemente si toma dosis de 200 o de 400, las dosis siempre deben ser 3 diarias. Aquellos que comienzan el tratamiento más de 3 días después de los primeros síntomas, deben hacerse un hemograma, para que su médico pueda determinar si ha ocurrido infección por bacterias, en cuyo caso habría que añadir un antibiótico al tratamiento. Por lo general, cuando la gente lleva más de 7 días haciendo el tratamiento y no siente ninguna mejoría, o la mejoría es muy leve, es porque tienen además infección por bacterias. Y el ibuprofeno no lo va a ayudar si usted tiene infección por bacterias. Así que hágase un hemograma. Si usted es diabético o sufre alguna otra condición que pudiera producir un hemograma fuera de lo normal, la recomendación es que tenga un hemograma ya hecho, de manera que si llega a contraer el COVID-19, su médico pueda comparar su hemograma con COVID con un hemograma anterior cuando aún no tenía COVID. El ibuprofeno es para tratar la inflamación. No sirve para tratar infecciones por bacterias. El hemograma es una herramienta para saber si es necesario añadir antibióticos al tratamiento. No se autorrecete antibióticos usted mismo. Esa es una muy mala costumbre. Consulte a su médico. Si tiene dificultad para respirar o dolor pulsante en el pecho, también una placa de pecho puede servir para saber si la inflamación se ha complicado con una neumonía. Como le dije, el ibuprofeno solo le ayudará con la inflamación. Pero si una bacteria ha llegado a sus pulmones, usted necesitará antibióticos. Si el virus le afecta el sistema digestivo, provocando diarreas, añada al tratamiento Imodium o algún otro medicamento contra la diarrea. Y tome alguna bebida con electrolitos como Pedialyte mientras se dure la diarrea. Si los síntomas incluyen carraspera, tos, congestión nasal o estornudos, entonces hay que añadir al tratamiento un antigripal, como Fórmula 44D, Codan-Flu o NyQuil Codan-Flu. Además de usar una mascarilla para evitar contagiar al resto de la familia. Si prefiere antigripales que sean libres de alcohol, puede tomar Theraflu, que es un té. Y si no le gustan los tés, hay muchos otros antigripales. Solo asegúrese de que los ingredientes activos incluyen dextrometorfano y antihistamínico. Niños pequeños e infantes también pueden hacer el tratamiento usando ibuprofeno para niños, que se consigue en líquido y en tabletas masticables. Solo déles 3 veces al día la dosis indicada en el empaque según el peso o la edad del niño. La mayoría de la gente notará mejorías en solo 3 días, pero no detenga el tratamiento hasta haber completado por lo menos 6 días de tratamiento. O mejor dicho, continúe el tratamiento por 3 días después del último día de malestar. Pues si usted suspende el tratamiento antes de haber eliminado por completo la inflamación, la misma puede continuar y usted sufrir una recaída. Recuerde, el ibuprofeno va a detener la inflamación, pero no le va a ayudar contra una bacteria si infecta sus pulmones o su tracto digestivo. Por lo tanto, es importante que usted se haga un hemograma y su médico lo vea. Si usted ya está vacunado, la vacuna no va a impedir que usted se infecte. Solo disminuye los efectos. De modo que los vacunados que se infecten también pueden seguir este tratamiento. Y si aún no se ha vacunado y al vacunarse tiene síntomas de fiebre, cansancio o dolor de cabeza o del cuerpo, también puede tomar ibuprofeno. Yo no soy médico. Información acerca de las dosis de ibuprofeno que aquí he compartido las he tomado de los lineamientos de la doctora María Eugenia Barrientos, los cuales puede conseguir en su página de Facebook. Además, las diferentes entrevistas de la doctora en YouTube. También en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook e Instagram puede ver los videos de la doctora Barrientos y testimonios de pacientes que sobrevivieron la enfermedad. Finalmente, conociendo ya toda esta información, no hay razón para temer ni para abandonar las reuniones en el templo. Disfrute la libertad que da el conocer la verdad, pero siendo considerado con aquellos que no conocen esta información o no la quieren creer, para quienes esta enfermedad aún puede ser mortal. Comparte esta información con todo aquel que esté dispuesto a recibirla, pero no insista con aquellos que prefieren tener su fe en el gobierno. El que quiera seguir viviendo en temor, que así lo haga. Usted respete su espacio. Póngase su mascarilla donde sea que se lo requieran, pero si puede evitar esos lugares, mejor aún. Y no pierda la oportunidad de abrazar y besar a sus amigos y familiares que también se hallan libres del temor. Y no esperemos por tiempos mejores, porque lo que nos espera son tiempos angustiosos.
Si usted está vacunado, bien por usted. Pero no juzgue y no se junte a ningún bando. Y nos sigamos, como dice la Biblia, obedeciendo los mandamientos de Dios sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Pues todos esos bandos no son sino caminos que a cada cual que los cree le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Si no, pregúntenle a los casi 4 millones de muertos. Hasta aquí llegaremos en este video. Con el favor de Dios, nos vemos en YouTube para estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.